Bhakti Sastri, Bhagavad Gita, capítulo 15, primera parte, basado en las enseñanzas de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, capítulo 15, introducción. Este proceso de liberación debemos entenderlo a cabalidad. En los capítulos anteriores se ha explicado que hay muchos procesos por medio de los cuales se puede salir del enredo material. Hasta el capítulo 13 hemos visto que el servicio devocional al Señor Supremo es el mejor camino. El principio básico del servicio devocional lo constituye el hecho de desapegarse de las actividades materiales y apegarse al servicio trascendental. Al comienzo de este capítulo se discute el proceso mediante el cual se puede deshacer el apego al mundo material. La raíz de esta existencia material crece desde arriba. Eso significa que comienza en la sustancia material total, en el planeta más elevado del universo. De ahí se expande el universo entero con muchas ramas que representan los diversos sistemas planetarios. Los frutos representan los resultados de las actividades de las entidades vivientes, es decir, la religión, el desarrollo económico, la complacencia de los sentidos y la liberación. Después de discutir la importancia del Bhakti Yoga, uno pudiera preguntar, ¿qué puede decirse de los Vedas? En este capítulo se explica que el propósito de los Vedas es el de entender a Krishna. Aquel que tiene conciencia de Krishna y está dedicado al servicio devocional ya conoce los Vedas. En este capítulo también en los primeros 5 versos se describen el proceso mediante el cual uno se libera de las debilidades del corazón. Capítulo 15, primera parte, el yoga de la persona suprema. El enredo de este mundo material se dice que es como un árbol baniano. Para aquel que se dedica a las actividades fruitivas, el árbol baniano no tiene fin. Para aquel que está apegado a ese árbol no hay ninguna posibilidad de liberarse. Los himnos védicos que tienen por objeto elevarlo a uno, se dice que son las hojas de ese árbol. Las raíces del mismo crecen desde arriba porque comienzan donde está Brahma, es decir, en el planeta más elevado de este universo. Si uno puede entender ese indiscutible árbol de la ilusión, puede entonces liberarse de él. En este mundo no se tiene una experiencia inmediata de un árbol que tenga sus ramas hacia abajo, pero sí existe tal cosa. Ese árbol se puede encontrar junto a un estanque de agua. Podemos ver que los árboles que están en la orilla se reflejan en el agua, con las ramas hacia abajo y las raíces hacia arriba. En otras palabras, el árbol de este mundo material solo es un reflejo del árbol verdadero del mundo espiritual. Ese reflejo del mundo espiritual se ubica en el deseo, tal como el reflejo de un árbol se ubica en el agua. El deseo es la causa de que las cosas se encuentren en esta luz material reflejada. Aquel que quiera salir de esta existencia material debe conocer ese árbol a fondo a través del estudio analítico. De ese modo podrá cortar su relación con él. Ese árbol, siendo el reflejo del árbol verdadero, es una réplica exacta de él. Todo existe en el mundo espiritual. El mundo material es un reflejo desvirtuado. Se puede describir un poco más ese árbol baniano. Sus ramas se extienden en todas las direcciones. En las partes inferiores hay diversas manifestaciones de entidades vivientes. Seres humanos, cerdos, caballos, vacas, perros, gatos, insectos, aves, etc. Estas se encuentran en las partes inferiores de las ramas. En las partes superiores de este árbol se encuentran formas superiores de entidades vivientes, los semidioses, los gandharvas, etc. Así como un árbol se nutre con agua, este árbol se nutre con las 3 modalidades de la naturaleza material. A veces vemos un terreno estéril por falta de agua y a veces vemos un terreno muy verde. De igual manera, en donde determinadas modalidades están en una cantidad proporcionalmente mayor, las diferentes especies de vida se manifiestan de conformidad con ello. Las ramitas del árbol se considera que son los objetos de los sentidos. Por medio del cultivo de las diferentes modalidades de la naturaleza, manifestamos diferentes sentidos. Y por medio de los sentidos disfrutamos de diferentes variedades de objetos de los sentidos. Las puntas de las ramas son los sentidos, la nariz, los oídos, la boca, los ojos, la piel.
los cuales están apegados al disfrute de diferentes objetos de los sentidos. Las ramitas son los objetos de los sentidos: el olor, el sonido, el sabor, la forma y el tacto. Las raíces subsidiarias son los apegos y las aversiones, los cuales son subproductos de diferentes variedades de sufrimientos y disfrute de los sentidos. Las tendencias hacia la piedad y la impiedad se desarrollan a partir de estas raíces, las cuales se extienden en todas las direcciones. La verdadera raíz proviene de Brahmaloka, y las otras raíces se encuentran en los sistemas planetarios humanos. Después de que uno disfruta de los resultados de las actividades virtuosas en los sistemas planetarios superiores, desciende a esta tierra y renueva su karma. En otras palabras, las actividades fruitivas para nuevamente ascender a planetas superiores. Este planeta de seres humanos se considera que es el campo de las actividades. La verdadera forma de ese árbol no se puede percibir en este mundo. Nadie puede entender dónde termina, dónde comienza, ni dónde está su base. Pero de un modo decisivo, uno debe cortar con el arma del desapego. Ese árbol fuertemente enraizado, después uno debe buscar aquel lugar del cual, una vez que se ha ido a él, nunca se regresa. Y entregándose ahí a esa persona suprema a partir de quien todo comenzó desde tiempo inmemorial. Cuando uno está enredado con las expansiones materiales del árbol, no puede ver hasta dónde se extiende el mismo, ni puede ver el comienzo de él. Sin embargo, uno tiene que encontrar la causa. Yo soy hijo de mi padre el hijo de tal y cual persona, etc. Investigando de esa manera, uno llega hasta Brahma, quien fue engendrado por Garbhodakasai Vishnu. Finalmente, cuando uno llega así a la suprema personalidad de Dios, ese es el fin de la investigación. Uno tiene que buscar ese origen del árbol, la suprema personalidad de Dios. Luego, por medio de la comprensión, uno se desapega gradualmente de este falso reflejo de la realidad. Y por medio del conocimiento, uno puede cortar el vínculo y situarse de hecho en el verdadero árbol. La palabra asanga significa con el arma del desapego, ya que el apego al disfrute de los sentidos y a enseñorearse de la naturaleza material es muy fuerte. Uno debe emprender a desapegarse mediante la discusión de la ciencia espiritual basados en las escrituras autoritativas. El primer requisito para entregarse a la suprema personalidad de Dios es que uno no debe estar engañado por el orgullo. Debido a que el alma condicionada es muy engreída, cree ser el señor de la naturaleza material y le es muy difícil entregarse a Krishna. Uno debe saber por medio del cultivo de conocimiento que no es el señor de la naturaleza material. Cuando uno se libera de la ilusión causada por el orgullo, puede comenzar su proceso de entrega. Aquel que siempre está esperando algún honor en este mundo material, no le es posible entregarse a la persona suprema. El orgullo se debe a la ilusión. De ese modo uno complica todas las cosas y siempre se encuentra en dificultades. El mundo entero se mueve bajo los efectos de esa impresión. La gente considera que la Tierra, este planeta, le pertenece a la sociedad humana. Por esa razón lo ha dividido con la falsa impresión de que son los propietarios de ella. Uno tiene que librarse de esa falsa noción de que la sociedad humana es la propietaria de este mundo. Cuando uno se libera de ello, se libra de todas las falsas relaciones causadas por los efectos familiares, sociales y nacionales. Esas relaciones imperfectas lo atan a uno a este mundo material. Después de esa etapa uno tiene que cultivar conocimiento acerca de lo que verdaderamente es propiedad suya y lo que de hecho no lo es. Cuando uno tiene un entendimiento de las cosas tal como son, se libera de todas las concepciones duales tales como la felicidad, la tristeza, el placer, el dolor, la riqueza, la pobreza. Uno, al llenarse de conocimiento, le resulta posible entregarse a la suprema personalidad de Dios. En ese momento uno es apto para ingresar en la morada del Señor. Krishna describe así su lugar de residencia. Esa suprema morada mía no está iluminada por el sol ni la luna,
ni por el fuego ni por la electricidad. Aquellos que llegan a ella nunca regresan a este mundo material. Mientras la entidad viviente se encuentra en este oscuro mundo material, se halla en el seno de la vida condicionada. Pero en cuanto llega al cielo espiritual mediante el proceso de cortar el falso árbol desvirtuado de este mundo material, se libera. De esa manera, no hay ninguna posibilidad de regresar aquí. En su vida condicionada, la entidad viviente se considera el señor del mundo material, pero en su estado liberado entra en el reino espiritual y se vuelve un asociado del Señor Supremo. Hare Krishna.